Bitcoin se encuentra a menos de 4 días de cerrar un nuevo mes, rompiendo récords alcistas que solo se han visto 2 veces en toda la historia de la criptomoneda. Y en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, hablaré de esos récords alcistas, de los niveles clave que tenemos por delante y analizaré también la última hora del SP500, el cual también está formando anomalías técnicas importantes. Bueno, quiero empezar por lo primero y es por analizar la última hora de Bitcoin y ya trataré el análisis del cierre mensual en su debido momento y de forma más explícita, pero en este caso quiero introducir el análisis de Bitcoin a través de este nuevo récord que, a menos de que venga un cisne negro, Bitcoin va a lograr en 3 días y 17 horas. Ya hice un comunicado en Telegram y en la comunidad de YouTube ayer por la tarde, pero quiero hacer un hincapié explicando ciertos detalles extra. Y es que, como podemos comprobar, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y este mes de febrero será la sexta vela consecutiva mensual que Bitcoin cierre de color verde. Color verde no significa vela alcista. Aquí, por ejemplo, en la vela del mes de enero fue una vela de desaceleración, un doji, pero siguió siendo verde. Y lo que quiero comentar es que esto únicamente ha ocurrido en 2 o 3 situaciones en toda la historia. La primera de ellas fue, si nos venimos para aquí, para el año 2012, podemos comprobar que en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2012 hicimos no 5, no 6, sino 7 cierres consecutivos alcistas. Si nos trasladamos al año 2013, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, literalmente lo mismo que hemos hecho o que vamos a cumplir en este mes de febrero, y ya únicamente hay un nuevo momento en toda la historia de Bitcoin en el cual sucedió algo similar o algo idéntico, mejor dicho, y fue durante el bull run del año 2020. Como podemos comprobar, octubre, noviembre y diciembre del año 2020 fueron de color verde, y enero, febrero y marzo del año 2021 también fueron de color verde. En este caso, prácticamente todas las velas tuvieron un cuerpo importante, incluso la vela de enero del año 2021, que fue la vela, esta que estoy señalando, un poquito menos alcista, representó un 14,35%, ¿no? Entonces, la situación actual es que a este 20,60%, que va a ir oscilando en función de las siguientes horas y los siguientes días, le podríamos sumar a todo el recorrido alcista anterior, que en cuanto a porcentaje ha representado un 115% en esos 6 meses alcistas. La realidad es que, y ahora analizaremos un poquito más en detalle la última hora haciendo un análisis de Bitcoin de hoy, porque hay muchos temas importantísimos, temas y detalles técnicos a tratar, pero esta situación no únicamente se traslada a un movimiento, entre comillas, anómalo en cuanto a gráfico mensual, sino que también en cuanto a gráfico semanal, estamos viendo comportamientos que son realmente similares a todo este gran desarrollo alcista que tuvimos durante el año 2020. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, la diferencia es la siguiente, y es que si ponemos encima de la mesa la inflación o los tipos de interés, son 2 elementos económicos que nos pueden servir. Creo que es un poquito más interesante los tipos de interés. Los ponemos encima de la mesa, interest rates, y podremos darnos cuenta que todo este bull run del año 2020-2021 fue a una tasa de tipos de interés del 0,025%. Claro, la situación actual es totalmente diferente porque los tipos de interés actualmente están al 5,25-5,50%. Es una auténtica barbaridad, y más para que activos como Bitcoin, que son activos más arriesgados, den ese movimiento claro y contundente alcista. Es verdad que no va 100% de la mano. Por ejemplo, si venimos al año 2015, 16 hasta el 18, vemos que mientras se iban subiendo los tipos de interés, el precio de Bitcoin también iba subiendo. Pero claro, es que tampoco es que hayamos estado a 5,25, 5,50. En este caso se llegó a 2,50 en cuanto a tasa de tipos de interés. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que normalmente cuando se suben los tipos de interés se hace porque se intenta reducir ciertos componentes
de la economía, como por ejemplo la inflación. Cuando hay mucha inflación, Estados Unidos, en este caso, o cualquier banco central de cualquier país que tenga inflación, lo que tiene que hacer es tomar medidas para reducir esa inflación, porque el crecimiento dentro de un periodo inflacionario ya empieza a ser peligroso. Y una de las medidas es subir los tipos de interés, porque lo que haces es darle una sensación de menos poder adquisitivo a las personas, de menos capacidad de crédito, de menos capacidad de consumo, y reduces esa inflación. Pues bien, cuando los tipos de interés están elevados, tú, como digo, tienes menos capacidad de crédito, menos capacidad de gastar y menos ganas de gastar, porque el gastar representa en que pierdes dinero y representa a que cada vez vas a estar en una situación menos positiva, menos alegre, hablando mal, y esto repercute en que gastas menos, la empresa genera menos, esa empresa despide y si despide, tú ya aún puedes gastar mucho menos porque igual te quedas sin trabajo tú o algún familiar. Da igual, quiero decir que en momentos de dificultad económica no tienes que estar en pobreza, pero tienes un problema mayor en cuanto a la posibilidad de gasto, lo último que haces es invertir en criptomonedas, porque es un activo mucho menos seguro que otros activos como el S&P 500. Pero es que igual tampoco inviertes en el S&P 500 porque es menos seguro que otros activos como el dólar en Estados Unidos, que es reserva de valor, nos guste o no. Quiero decir que estamos viendo estas subidas de Bitcoin o estos récords alcistas de Bitcoin en un periodo que técnicamente es muy similar al año 2020-2021, pero que contextualmente es muy diferente. Simplemente por esta situación en cuanto a tipos de interés. Y esto ha repercutido en que además llevemos literalmente, desde la última vez que contactamos con la Bull Market Support Band, 18 semanas, aquí hay que restar una porque aquí ya contactamos, llevamos 18 semanas sin contactar con la Bull Market Support Band. Una zona que, como ya sabéis, es soporte y resistencia dinámico independientemente del mercado en el que nos encontremos. Durante todo el bull run del año 2015 hasta 2018, contactamos en muchas ocasiones con la Bull Market Support Band formando caídas del 27%, caídas del 39%, caídas del 32%, caídas del 31%, caídas del 36% y así sucesivamente. Igual que en cualquier mercado bajista, como por ejemplo en este último mercado bajista, hemos contactado muchas veces con subidas del 25%, subidas del 41%, subidas del 17-18% y el mercado sigue la misma tendencia. Pues bien, es muy habitual de forma periódica ir contactando con este nivel. Y ahora no solo llevamos ya 18 semanas sin contactar, sino que estamos desde el nivel en que nos encontramos actualmente a un 20% de diferencia en cuanto a caída. Estoy no convencido, pero creo que hay una probabilidad elevada de que en el momento en el que el precio vaya a buscar la Bull Market Support Band, me da igual el momento en el que sea, ahora hablaremos de ello, no creo que nos quedemos únicamente con la Bull Market Support Band, sino que creo que dilataremos claramente por debajo de ese nivel como ya hemos hecho en tantas otras ocasiones. No significando esto que tenga que haber un cambio de tendencia, ni mucho menos, pero creo que ya lleva el precio una subida muy importante como para que únicamente testeemos la Bull Market Support Band en el punto en el que sea, me da igual, y ya continuemos subiendo. En cuanto a la última hora de hoy mismo de Bitcoin, hemos estado viendo durante estos últimos días que el precio rompió esa zona de los 51.600, 51.700, tan importante que habíamos marcado estos últimos días. No solo la rompió, sino que la confirmó. El 23 de febrero, viernes, confirmó esa ruptura por debajo e incluso llegamos a testear los 50.300 aproximadamente. Lo que hemos visto sábado y domingo ha sido un movimiento ascendente que se puede ver de dos formas. Si tú analizas esta estructura, ¿qué es lo que puedes ver? Puedes ver, y se ve menos claro porque aquí tenemos en cuenta únicamente los cuerpos y los diferenciamos de las sombras, pero aquí no diferenciamos, pero de algún modo puedes ver que aquí hay una zona y el precio lo que ha hecho es romper esa zona de la que hablo y testearla, y ahora está intentando rechazarla, ¿no? Ahora el precio tiene una oportunidad de oro y es la oportunidad de marcar tendencia. Es verdad que lo habitual en este tipo de situaciones es que la tendencia se marque primero en 4 horas, 1 hora, ahora iremos a ello, y luego ya se traslade a gráfico diario. Es decir, que el gráfico diario, dentro de esta ruptura, pues
de algún modo continúe y los pullbacks se vean en 4 horas, pero en gráfico diario, al formarse una ruptura, se sigan formando cierres claramente bajistas. Pero la realidad es que la situación de esta zona de soporte o de este nivel de resistencia es literalmente la misma que vivimos no hace demasiado. ¿Os acordáis cuando estuvimos analizando todas las posibilidades que teníamos de formar un pullback en estos niveles de aquí, en esta zona? Hablamos mucho, largo y tendido, del pullback que Bitcoin necesitaba y que, siendo sinceros, sigue necesitando. Y comentamos, sí, necesita pullback, pero el romper los 43.800, 43.900, esta zona de diferentes cierres en gráfico semanal, implica un ataque al siguiente nivel de resistencia, que es justamente el nivel que tenemos aquí dibujado, los 51.000, 52.000 aproximadamente. Pues bien, la situación es la misma. Aquí estuvimos intentando caer, no se pudo y en el momento en el que se rompió claramente, el precio escapó. Pues la situación actualmente es muy similar, pero en una tesitura diferente, en una tesitura en gráfico diario. ¿Puede el precio haber roto este nivel de soporte, hacer un pullback y no continuar? Sí, poder puede, sin ningún tipo de duda, pero la realidad es que del mismo modo que en este momento hablamos de ruptura y escape, en este momento tenemos que hacer literalmente lo mismo. Anteriormente era alcista y en este caso es bajista. Es verdad que el hecho de no entrar y no dar ese movimiento tendencial lo que va a hacer es que el precio, pues bueno, entre en un escenario muy similar al que entramos aquí, muy similar al que entramos aquí, muy similar al que entramos aquí, al que entramos aquí, al que entramos aquí. Escenarios que ya se han repetido en múltiples ocasiones en todo este bull run, donde el precio de Bitcoin da argumentos técnicos bajistas, pero no termina de formar ese movimiento a la baja. Y justamente antes de pasar a por el análisis de la última hora del SP500, lo que quiero es destacar este canal en el que nos encontramos actualmente. Esto ya lo hemos dibujado en otras ocasiones, en la capitalización de mercado total, en la cual tiene en cuenta pues tanto altcoins como Ethereum, si quieres descatalogarla de altcoin, y Bitcoin, lo cual evidentemente no es una altcoin. Este gráfico ya lo hemos dibujado muchas veces y marca claramente tanto la parte superior como la parte inferior del punto en el que se encuentra ahora la capitalización y automáticamente nos indica la parte intermedia del canal, que aquí se testeó en forma de soporte y se levantó, aquí tuvimos una clara desaceleración, aquí tuvimos un claro toque como resistencia, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada y ahora mismo nos acercamos claramente a ese nivel. Es un nivel diagonal, lo cual va avanzando con el tiempo. Actualmente el nivel estaría en torno a los 2.5 trillones, pero si esto se alarga, el nivel será pues 3.1 y si esto se alarga, por lo que sea, pues será 3.9 y así sucesivamente. También lo podemos dibujar en Bitcoin, me gusta un poquito más en total a secas, por dos motivos. Primero, porque engloba todo, el total del mercado, y segundo, porque utilizamos los dos toques más recientes y es lo que me gusta tener en cuenta para determinar este tipo de niveles. Pero es cierto que en cuanto a Bitcoin, y así podemos ver numéricamente qué representaría, también podemos dibujar el mismo nivel. Vengo aquí un momento al panel de dibujos. Esto es por aquí, canal paralelo, y voy a dibujar rápidamente para que lo veamos. Perdón. Vamos a dibujarlo así. Vamos a ponerlo así. Y vamos a marcar tanto los niveles inferiores como los niveles superiores. Como digo, no es un canal que me guste tanto en Bitcoin, simplemente porque creo que no es tan fiable como el hecho de coger los últimos dos toques, que es lo que hemos estado haciendo en el mercado de la capitalización total de mercado. Pero es verdad que también es un nivel que es interesante tenerlo en cuenta. Lo vamos a poner, ya lo tenemos prácticamente. Así y así. Vale, ¿el tema cuál es? El tema es que, como comento, utiliza el máximo histórico del año 2011, utiliza el mínimo, y esto me gusta, del mercado bajista del año 2015, con lo cual tenemos un máximo histórico y un mínimo de mercado bajista, pero ahora ya se queda un poco corto. ¿Se queda un poco corto en qué sentido? Pues que, por ejemplo, el mínimo de 2019 no lo tiene en cuenta, el mínimo del 2020 no lo tiene en cuenta. Sí que tiene en cuenta bien el mínimo del año 2022, del último mercado bajista, y en cuanto a máximos, pues bueno, utiliza el máximo también del mercado alcista del año 2012-13, y el máximo del año 2018, pero no tiene en cuenta estos datos recientes. A lo que voy es que es verdad que aquí tenemos más toques y tenemos más datos en cuanto a utilizar este canal en Bitcoin, es así, es cierto, pero son más recientes utilizando el canal en el mercado de la capitalización total. Aquí, ¿dónde nos quedaría esa zona intermedia del canal?
pues en los 125.000, 130.000. La realidad es que, a menos que independientemente incluso de que el precio pues suba directamente, si el precio de Bitcoin fuera a atacar ya durante este mes o durante el mes que viene el canal, nos plantaríamos en los 118, 119, rompiendo claramente el máximo histórico anterior. Así que la tesitura en este canal puede encajar o encajaría, sin ningún tipo de dudas, en que el precio rompa o ataque la parte intermedia del canal rompiendo el máximo histórico anterior. En cambio, en la capitalización total de mercado, es verdad que no tendría por qué ocurrir del mismo modo. El precio podría atacar esa parte intermedia del canal y no romper los 3.02 trillones de capitalización de mercado que alcanzaron las criptomonedas en el año 2021. Entonces, en cuanto al análisis de la última hora del SP500, quiero tratarlo métricamente hablando, y es que la situación también está siendo bastante atípica. Si pongo índices, pongo el SP500, vamos a tratarlo de dos formas. Primero, analizando lo que está sucediendo ahora, y luego comparándolo con el contexto de mercado. Como vemos, ha sido un año claramente ascendente, o está siendo un año claramente ascendente, y esto es totalmente atípico. Si lo comparamos, y lo vais a ver rápidamente, primero lo compararé con diferentes años que encajan en el contexto actual y luego con un promedio. Si ponemos el año 2020, vemos que el precio, es verdad que empezó subiendo, pero enseguida formó un claro movimiento a la baja. Si ponemos el año 2016, vemos que el precio empezó claramente a la baja, y es verdad, luego fue al alza, pero el resultado de esto es que, independientemente de la volatilidad a la baja y la volatilidad al alza, nos plantamos al día 181 del año, prácticamente a la mitad del año, un poquito menos, o un poquito más, mejor dicho, nos plantamos a este punto en el mismo ROI en el que empezamos. El precio cayó, el precio subió y a la mitad del año estábamos en ROI 1, es decir, empate. Si nos vamos al año 2012, aquí vemos que el precio nuevamente subió con mucha fuerza, luego cayó bastante y lo que terminó sucediendo es que nos plantamos a pues la parte intermedia del año, un poquito antes, en un ROI realmente bajo, 1.08, independientemente de que llegara a 1.13 y de que llegara a bueno, esto estuvo justo en 1, pero nos plantamos prácticamente en break-even. Si nos vamos al año 2008, vemos que el precio claramente fue muy plano y nos plantamos nuevamente en la parte intermedia del año en 0.972. Vamos a analizar uno más. Si nos plantamos al año, quito 2008, que lo tengo por aquí, 2004, perdón, nuevamente lo mismo, el precio sube un poco, cae un poco, oscila, pero nos plantamos otra vez en esa parte intermedia del año o incluso en la parte final del año, día 300, en ROI de 1. ¿Esto qué implica? ¿O cómo lo podemos resumir? Lo podemos resumir a que lo habitual para este tipo de años, es decir, años donde tenemos elecciones en Estados Unidos, es que el precio sea plano. Hemos visto años donde el precio subía mucho y luego empataba. Hemos visto años donde el precio iba plano, caía mucho y luego empataba. Cuando digo empatar, digo que volvía a ese entorno de ROI 1, es decir, estar plano. Si sumamos todos los años y hacemos un promedio de los que suben mucho, de los que caen mucho y de los que van planos, nos da esto. Nos da un SP500 en el que lo habitual, si hacemos un promedio desde el año 1928, que ya ha llovido desde entonces, hasta el año 2024, en todos y cada uno de los años, haciendo un promedio de esos años electorales de Estados Unidos, lo que podemos ver es que lo habitual es que el precio se mueva totalmente en horizontal y que luego ya tome una dirección que normalmente tiende a ser al alza. Pero lo habitual es esto. Día 160 del año, prácticamente la mitad del año, y el SP500 no se ha movido. Actualmente, lo que tenemos es lo siguiente. Es esto. El ROI no es excesivo, es un ROI de 1.06, pero el precio ha sido totalmente alcista. No es lo habitual en este tipo de años. Lo habitual es que siguiéramos donde estamos, pues en un ROI 1.01, 0,98, algo así, algo de este rango de datos que podrían ser sin ningún problema los habituales. Y la situación actual del SP500 es esta. No me quiero enrollar mucho porque esto lo trataré cuando hagamos un análisis del cierre mensual, cuando hagamos un análisis de lo que está pasando con el SP500, de lo que está pasando con Bitcoin en una tonalidad más mensual. Y esto es algo que haré ya de cara
a final de semana, porque quedan unos 3-4 días para que se forme ese cierre mensual, pero esto quería tratarlo como antesala o como análisis previo a ese análisis mensual, donde podremos sacar muchas más conclusiones. ¿Qué pasa cuando la primera mitad del año es alcista? ¿Qué pasa cuando el primer trimestre está siendo como está siendo actualmente? ¿Cuál es la diferencia entre unos años y otros? ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos meses en cuanto a tipos de interés e inflación? Bueno, todo esto lo iremos comentando y lo trataremos en ese análisis mensual, tanto de Bitcoin como del SP500. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.